puntos más cercanos al origen. Entonces, miren, en la clase de hoy lo que vamos a hacer ya no solo es coger un campo, sacar sus extremos, o coger un campo, ponerle una restricción y sacar sus extremos, sino que más bien vamos a hacer problemas de aplicación. A veces, una de las cosas siempre decimos, ¿no? Bueno, ¿y de qué me sirve? No sabemos preguntar cuando estudiamos matemáticas. Ese es el mal del ingeniero, ¿no es cierto? Preguntarnos, bueno, ¿y para qué es eso? Entonces, miren, ahora vamos a ver justamente algunos problemas donde vamos a aplicar la optimización de campos escalares para optimizar ciertas cosas. Entonces dice, miren, se tiene una superficie cuya ecuación viene dada por esto. Es decir, que no voy a hacer obviamente un gráfico exacto de esto, sino solamente un pequeño bosquejo, ¿no? Una idea. Yo tengo una superficie cuya ecuación viene dada por z es igual a 1 sobre xy. De estos puntos, quiero encontrar el más cercano al origen, ¿ya? Entonces, no me importa si este punto está aquí cerquita del origen. ¿Por qué? Porque no está sobre esta superficie. No me importa si este está más lejos, si este está más cerca, si este está más cerca, porque esos puntos no están en la superficie. De estos puntos que cumplen esto, de todos estos puntos que forman la superficie cuya ecuación viene dada por esta ecuación, por esta expresión z es igual a 1 sobre xy, de esos puntos quiero saber cuáles son los que están más cercanos al origen. Entonces, vamos a poner, ¿no es cierto?, la distancia de un punto x, y, z al origen viene dada por. Entonces, miren ustedes, la distancia es igual a la raíz, ¿no es cierto? O sea, es decir, a la norma de la diferencia. Entonces, x menos 0 al cuadrado va a ser x al cuadrado, y cuadrado más z al cuadrado. Esta es la distancia entre un punto y el origen. ¿Sí? Ustedes saben, ¿no es cierto? La distancia entre dos puntos es la norma de la diferencia. X, Y, Z menos 0, lo mismo. Y la norma, cada uno al cuadrado. Entonces, esto quiero saber, ¿sí? Dice, hallar los puntos de superficie más cercanos al origen. Es decir, quiero saber cuándo esta distancia D es mínima. Ahora, cuando nos encontremos con raíces y cosas que probablemente nos van a hacer un poquito más difícil la optimización, tratemos de encontrar una función más fácil para optimizar. ¿Para qué queremos nosotros optimizar toda la raíz? Si será suficiente con optimizar lo que está adentro de la raíz. ¿A qué me refiero? Si x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es mínimo, obviamente su raíz también es mínima. Pues. Si esto vale 2, entonces la distancia es raíz de 2. Si vale 4 es raíz de 4. Si vale 8 es raíz de 8. Es decir, mientras lo de acá adentro sea más pequeño, más cercano a 0, esta distancia es más cercana a 0. Mientras lo que tenga aquí adentro sea más grande, la raíz también será más grande, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿para qué nosotros vamos a querer optimizar toda la raíz? Porque recuerden que cuando ustedes optimizan esta distancia, quiero que noten que depende de x y z. Aquí tengo un campo escalar que depende de 3 variables. Entonces, ¿para qué me voy a meter a optimizar este campo? Donde recuerden, primerito tengo que sacar el gradiente, y el gradiente de este campo me quedaría aquí con una raíz, es decir, bastante incómodo. Entonces, de una vez ponemos. Se quiere optimizar D, que depende obviamente de x y z, que es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Insisto, sabemos que si esto es mínimo, la raíz obviamente
es mínima. Es decir, cuando tenga el menor x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, esta raíz también va a ser lo menor. Pero ahora la pregunta es, x y z puede ser cualquier tripleta ordenada. ¿Puede ser esta? No. ¿Puede ser esta? No. Tiene que cumplir con esto. Entonces vamos a decir sujeto a z es igual a 1 sobre XY. Este es el problema que tenemos ahora, ¿sí? Queremos optimizar x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, siempre y cuando el punto x y z cumpla con esta condición donde z es igual a 1 sobre xy. Aquí el alumno suele tener problema, porque el alumno aquí tiene dos cosas. El alumno tiene esta expresión y el alumno tiene esta expresión. Y suele confundirse y decir, quiero optimizar esto sujeto a esto, que no tiene mucho sentido, pero de alguna manera lo logra. Entonces, claro, quieren decir, quiero optimizar z menos 1 sobre xy, sujeto a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que se me ocurre igual a 0. Y tratan de resolver este problema. Pero la pregunta es, a ver, ¿qué es lo que quiero optimizar? Hallar los puntos más cercanos al origen. Aquí tiene que quedar clarísimo que lo que quiero optimizar es distancia. ¿Sí? Entonces, planteo la distancia, me doy cuenta que con que lo de adentro sea mínimo, la distancia es mínima, con que lo de adentro sea máximo, la distancia es máxima, entonces voy a optimizar solamente lo de adentro. Ahora sí. ¿La distancia de cualquier punto? No, la distancia de los puntos que están sobre esta superficie. Entonces la superficie es la restricción. ¿Quiero de este puntito? No. ¿Por qué? Porque no está en la superficie. ¿Quiero la distancia de este puntito? No, porque no está en la superficie. Entonces la superficie se vuelve justamente una restricción. Y este es el problema que queremos resolver. Que supongo que este problema, ¿no es cierto? Aquí tenemos un problema de un campo de 3 variables con una restricción. Supongo que aquí se define el campo L. ¿Cuántas restricciones tengo? Una. ¿Cuántas variables tengo? 3. Y aquí lo que haremos es el campo x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos el multiplicador que multiplica a la restricción igualada a 0. Entonces aquí nos quedaría z menos 1 sobre xy. Y supongo que este problema ya resolvimos la clase anterior. El 9. Aquí está el 10, miren. Quiero optimizar el campo D, que justamente es de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, sujeto a g igual a 0, es decir, z menos 1 sobre xy. Y miren que nosotros hemos encontrado 3 puntos críticos, 4 puntos críticos, ¿sí? Resolviendo este sistema, que yo no resolví, ¿no? Había dicho, bueno, habrá que ir viendo cómo se resuelve. Pero bueno, también les había indicado en muchas evaluaciones al estudiante no se le pide resolver todo el sistema. Se le suele decir, encuentre, por ejemplo, un punto crítico. Entonces, a veces un punto crítico se vuelve bastante sencillo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les explicaba, no sé si les decía, pero de alguna manera entre estas dos ecuaciones podemos llegar a la conclusión que x cuadrado es igual a y cuadrado. Entonces, mire, 1, 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1. Entonces, ahí podemos ir resolviendo este sistema. Aquí también, miren, z con lambda. Miren ustedes, lambda es el doble de z. Entonces, 2 a 1, 2 a 1, menos 2 a menos 1, menos 2 a menos 1. ¿Ya? Listo, entonces nosotros habíamos dado estos 4 puntos críticos, de los cuales habíamos dicho, habíamos después sacado la matriz hessiana, y yo derivaba, ¿no? Derivaba esto con respecto a lambda x y z, después este de aquí con respecto a lambda x y z, y así sucesivamente, y tenía una matriz 4 por 4.
Aquí miren la derivada con respecto a lambda 0. Con respecto a x menos menos, pero x a la menos 1 me volvía a quedar menos y me quedaba x cuadrado y. Al reemplazar cada punto crítico tenía estas matrices, que en este caso hice solamente para el punto crítico 1. Podemos completar este ejercicio ahora para todos los puntos críticos o... Bueno, veamos. ¿Ya? Entonces, de nuevo aquí, ¿no es cierto? Yo podría decir, bueno, este ejercicio ya se resolvió, pero más o menos, ¿no es cierto? El sistema de ecuaciones me quedaría aquí el gradiente de L igualado a 0. Me queda esto con respecto a lambda menos z menos 1 sobre xy igual a 0. Con respecto a x, 2x menos lambda sobre x cuadrado y igual a 0. Con respecto a y, nos queda 2y. Aquí menos y menos más. Lambda, como está ya la menos 1, baja y nos queda menos. Y nos queda x y cuadrado igual a 0. Y finalmente, con respecto a z, nos queda 2z menos lambda igual a 0. De este sistema, ¿no es cierto? Lo mismo que hicimos la clase anterior. ¿Ya? Sacamos 4 puntos críticos. Sacamos la matriz hessiana en cualquier punto lambda, x y z. Y aquí nos va a quedar una matriz 4 por 4, porque vamos a derivar esto con respecto a las 4 variables. Va aquí. Después esto con respecto a las 4 variables, esto con respecto a las 4 variables, y finalmente esto a las 4 variables que van hacia abajo, ¿no? Listo. Ahí teníamos la matriz hessiana para cualquier punto x y z. Después decíamos específicamente en el punto crítico A1. Y nos queda la matriz hessiana de L en el punto crítico A1. Entonces la matriz hessiana en el punto crítico A1 teníamos esto, ¿no? ¿Ya? Entonces miren el procedimiento, ¿no es cierto? Primero, en este caso, entender el ejercicio y hacer el planteamiento del ejercicio. Esa es la primera parte. Después, claro, definimos el lagrangiano. Gradiente igual a 0, sacamos puntos críticos. Segunda derivada, evaluamos en cada punto crítico. Entonces aquí hemos cogido este punto crítico, ¿no? 2, 1, 1, 1. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, yo tengo aquí una matriz 4 por 4. A veces el estudiante se olvida que están en un ejercicio con restricciones y analiza todos los menores. Y dicen, bueno, como este menor es 0, el criterio no es concluyente, pues. Porque eso habíamos quedado, ¿se acuerdan? Cuando hacíamos ejercicios, decíamos, si uno de los menores o uno de los valores propios es 0, entonces decimos que el criterio no es concluyente. Pero resulta que cuando hacemos ejercicios con restricciones no se analizan todos los menores. Entonces digo, M es el número de restricciones, una restricción, y N es el número de variables. Tengo 3 variables. Vamos a analizar desde menos 1 a la M, desde el menor 2M más 1. Que este sería menos, como M es 1, menos 1 a la 1 es un menos. El menor, 2 veces M más 1, 3. Hasta el menor, menos 1 a la M. El menor, M más N, que es el menor, menos H4. Entonces aquí tengo ya la secuencia que voy a analizar. Y digo, de la matriz hessiana para el punto crítico 1, calculo el menor 3.
negativo. Y también calculo el menor 4 negativo. ¿Ya? Igual nosotros habíamos... A ver... Habíamos hecho esto en el ejercicio 9. No, no era el 9. En el 10 más bien. ¿Ya? Y siempre los menores nos salían 8 y 48. Entonces aquí nos salía 8 y 48. Miren, una secuencia más. Y decíamos, por la secuencia más, ¿no es cierto? Positivo, se tiene un mínimo y de nuevo aquí. Del punto crítico me interesan todos. No, pues recuerden que el primero es el multiplicador. Me interesa el punto crítico nomás, no el multiplicador. Entonces, por la secuencia más se tiene un mínimo en 1, 1, 1. Y aquí sí podemos decir el multiplicador es lambda igual a 2. Entonces, este es el punto crítico y este es el multiplicador. Entonces, aquí el orden, ¿no? Miren el orden. Multiplicador, variables. Entonces, aquí me interesa solamente las variables. ¿Ya? Y ahora sí podríamos decir la distancia mínima es la distancia del punto 1, 1 al origen es igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 3. Y lo mismo van a tener para el punto crítico a 2. En la matriz hessiana reemplazan el punto crítico 2, determinan el menor 3 negativo, el menor 4 negativo, y de alguna manera les va a salir otra vez 8 y 48. Y para el punto crítico 3, 8, 48. Y para el punto crítico 4, 8, 48. Y para los 4 puntos, exactamente la misma conclusión. Gráficamente esto, yo tengo una superficie de ecuación z es igual a 1 dividido para xy. Tengo esta especie de funciones inversas, ¿no? ¿Sí? Miren, hacia acá arriba se va al infinito. Por acá abajo se va al infinito también. Y tengo 4 puntos que son, que su distancia al origen es mínima, ¿no? Que es el punto 1, 1, 1. Que está ahí. Tenemos el punto menos 1, menos 1, 1, que es el que está acá. Hasta ahí los dos. Vamos a los dos de abajo. 1, menos 1, menos 1. Finalmente, menos 1, 1, menos 1. Que son los dos puntos que están aquí abajo. Esos son los puntos más cercanos al origen. Si nos fijamos solamente en esta hoja de acá, miren, hacia acá arriba ya los puntos se van alejando del origen, se van al infinito. Hacia acá se van al infinito también. Estos puntos, miren, si vamos hacia acá ya se van yendo al infinito. Entonces, esos son los 4 puntos de esta superficie que más cercanos al origen están. Si ustedes borran, tienen 4 puntos. Y dice que los 4 puntos tienen la misma distancia al origen. ¿Cuál es la distancia? Raíz de 3. Es decir que, si ustedes dibujan la esfera de raíz de 3, debería toparles a estos 3 puntos. A estos 4 puntos. Entonces, miren, los 4 puntos están a esa distancia del origen. Esta es una esfera
de radio, raíz de 3. Y justamente la distancia de estos puntos al origen es raíz de 3, pues. Entonces, si el punto B está sobre una esfera de radio raíz de 3, quiere decir que la distancia de este punto B al origen es justamente raíz de 3. ¿Ya? Y si ustedes dibujan miren ustedes que la esfera apenas le topen esos puntos y nada más. ¿Sí? Miren que no hay ningún punto de la esfera, perdón, de la superficie azul que esté más cerca. Listo, dibujé, pasémosle esto, no sé cómo. Ahí más o menos, ¿no? Y ahí tienen los 4 puntos que están más cercanos al origen. Listo. Siguiente ejercicio. Este fue el ejercicio 15, ¿no? Vamos al ejercicio 17. Pero aquí, bueno, veamos. Más que la resolución de este ejercicio, veamos si hicimos el 12. Y sí, una pregunta. Claro, dime. En el caso bueno, en este caso se tuvo solo mínimos, pero si se tuviera máximos puntos de silla o el resultado no fuera concluyente, de todo se debería sacar la distancia, por ejemplo. Si tienes puntos máximos, sí, podrías decir, sí, mira, esta superficie no tiene un punto cuya distancia sea mínima al origen, o tiene varios, pero también tiene un punto cuya distancia es máxima. Se podría ir indicando también. Sin embargo, el objetivo del ejercicio es encontrar los puntos que tienen la distancia mínima. Entonces, ahí ya dependerá qué es lo que quiere evaluar o qué es lo que quiere preguntar el profesor. Si yo sé, como profesor, que hay puntos que tienen distancia mínima, pero otros que tienen distancia máxima, yo preguntaría concretamente. Sí, es decir, de esta superficie, dígame cuáles son los puntos que están más cercanos al origen y cuál es el punto o los puntos que están más lejanos del origen. ¿Sí? Concretamente. Puntos de CID en este caso no, no nos servirían y mucho menos si el criterio no es concluyente, ¿no? Pero la pregunta debería estar enfocada de manera concreta. Y si no quiero, diría encontrar extremos relativos, que también es válido, ¿no? Ya, hagamos el ejercicio 17. Veamos. Más que la solución, me interesa el procedimiento que vamos a hacer. Se desea instalar un radiotelescopio sobre la superficie de un planeta recién descubierto. Entonces ustedes tienen, imaginémonos, ¿no es cierto?, que es de forma esférica. Y quieren instalar en algún punto un equipo. Pero no saben si instalar el equipo aquí, no saben si instalar el equipo acá, o no saben si instalar el equipo acá. No sabemos. O tal vez afuera, sí que quede ahí volando, ¿no es cierto?, un satélite. O van a acabar y van a meterle aquí adentro. No sabemos dónde le queremos instalar. ¿Ya? Dice que para minimizar la interferencia se quiere colocar este equipo donde el campo magnético del planeta sea más débil. ¿Ya? Entonces dice, el planeta es esférico con un radio de 36 unidades. ¿Ya? Entonces la ecuación del planeta la ecuación de la superficie del planeta viene dada por x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual, aquí creo que no es 36, aquí debería ser 6 nomás. Déjenme ver el planteamiento del ejercicio.
Claro, igual a 36, es decir, que queremos que P sea igual a 36, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 36. Quiere decir que el radio es 6 nomás. Ahí está mal. Listo. Entonces nos dice, el planeta es esférico con un radio de 6 unidades. Miren, ¿qué idea me da a mí? Dice, se decide instalar un radiotelescopio sobre la superficie del planeta. Entonces, no como les había dicho, afuera o adentro, no. Tiene que estar sobre la superficie. Entonces, donde yo instale el equipo este, ¿podrá estar acá? No. ¿Podrá estar aquí adentro? No. Tiene que estar sobre esta superficie. Es decir, esto de aquí a mí se me vuelve una restricción. ¿Me sirve el equipo aquí? No, porque no está sobre la superficie. ¿Me sirve aquí adentro? No, porque no está sobre la superficie. Entonces, de esta superficie se vuelve una restricción. Seguimos. Entonces, se desea instalar un equipo sobre la superficie de un planeta recién descubierto. Para minimizar la interferencia, se quiere colocar el radiotelescopio donde el campo magnético del planeta sea más débil. Es decir, me interesa encontrar el lugar donde el campo magnético del planeta sea más débil, porque ahí le quiero instalar al equipo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y dónde está el punto con el campo magnético más débil? Y resulta que de alguna manera se ha llegado a determinar que el campo magnético del planeta, obviamente depende del punto donde estemos parados. En este punto X, Y, Z habrá un campo magnético, en este habrá otro, en este habrá otro y así sucesivamente. El campo magnético se ha determinado que viene dado por 6x menos y cuadrado más xz más 60. Entonces ahora sí, se quiere hallar el punto o los puntos donde m de x y z sea mínimo. Claro, porque eso dice, ¿no? Se quiere colocar el radiotelescopio, el equipo, donde el campo magnético sea más débil. El campo magnético viene dado por esto, entonces quiero encontrar donde este campo M sea mínimo. Pero la pregunta es, ¿aquí? ¿Acá? No. Sujeto a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 36. Ya, démonos unos 30 segunditos, analicen eso por favor y continúo. ¿Ya? Listo, entonces tenemos ahí el problema. ¿Sí? Entonces estoy buscando de este planeta dónde está el campo magnético mínimo para que la interferencia con mi equipo no sea, bueno, sea lo menor posible. Pero, obviamente, el punto donde voy a tener tiene que estar sobre la superficie. Entonces, de esta superficie se vuelve una restricción. Listo, planteamos el lagrangiano. Se define. El lagrangiano, lambda, x y z. ¿Por qué lambda? Una sola restricción, 3 variables. Tendríamos m, que es 6x menos y cuadrado, más xz más 60, menos lambda que multiplica a la restricción igualada a 0. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 36.
¿Qué hacemos ahora? Gradiente igualado a 0. Entonces, derivado con respecto a lambda, x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos 36 igual a 0. Derivado esto con respecto a x. 6 más y menos 2 lambda x igual a 0. Derivado con respecto a y. 2y más x, ¿no es cierto? De aquí, 2y menos 2y más x, y de acá al derivar con respecto a y, 2y nos queda menos 2 lambda y igual a 0. Y finalmente, derivado con respecto a z, aquí nada. Dime. En la ecuación de 6x menos y cuadrado más x por z. Ok, gracias. Entonces aquí está mal, ¿no? Aquí es x por z. Entonces la derivada con respecto a x sería 6 más z. Y aquí sí lo demás igual. Con respecto a y sería menos 2y. Aquí ya nada. Menos 2y. Y nos queda aquí menos 2 lambda y. Y finalmente, con respecto a z nos queda x. Y nos queda menos 2 lambda z igual a 0. Y este es el sistema que vamos a resolver haciendo que el gradiente de L sea igual a 0. Aquí sí habrá que ver cómo vamos resolviendo todo esto. Yo empezaría por 3, vamos a tomarle a esto 1, 2, 3, 4. Voy más o menos a guiarles cómo resolver, porque me interesa hacer un ejercicio más que está planteado. Pero miren, yo empezaría por 3 y diría menos 2y que multiplica 1 y que multiplica lambda. ¿Sí? Miren, de aquí sacan 2y, les queda 1. De aquí sacan 2y, les queda lambda. Igual a 0. Esto es de 3, ¿no? Aquí tengo dos caminos. El primer camino es que y sea 0. El segundo camino es que lambda sea menos 1. Con estas dos expresiones nosotros vamos a empezar a resolver los demás valores. ¿Qué pasa si y es 0? Si y es 0, vamos viendo por dónde podemos resolver. Aquí tengo zx lambda, zx lambda. Bueno, ahí tendremos que plantear entonces el sistema. 6 más z menos 2 lambda x es igual a 0. Y por otro lado, x menos 2 lambda z es igual a 0. ¿Ya? Y claro, acá también si y es 0, me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado, este 36 pasa acá. Primero el menos se simplifica y el 36 pasa sumando. Y nos quedaría x cuadrado más y cuadrado es igual a 36. Y hemos reducido ahora un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Con lambda igual a menos 1, esto se reduce de la siguiente manera. En esta ecuación me quedaría, como lambda es menos 1, esto se hace 2 y me queda 6 más z más 2x igual a 0. Y la ecuación 4 se hace x más 2z igual a 0. Miren ustedes que de aquí tengo un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. De aquí me va a salir pares ordenados de la forma xz, ¿sí? Y como ya tengo lambda, ya tendría xz y también lambda, ¿ya? Y ahora sí, con xz y lambda podemos resolver finalmente y. Más o menos así es como vamos a ir procediendo, ¿no es cierto? Copien eso, por favor, me dan un segundito.
Listo, entonces, miren, por este camino habrá que ver cuántos encontramos. ¿Alguien ya resolvió este sistema? Rapidito, alguien me da la solución. Z sale 2 y X igual a -4. Gracias. 2 y -4, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya tendríamos, miren, ya tenemos Z y X y ya tenemos lambda. Entonces, pero ¿qué ecuaciones he usado hasta aquí? Miren, he usado la 3, he usado la ecuación la 2 y la 4. Entonces, más o menos, ¿no? No es que, no quiero decir que es una ley, pero sí nos puede ir guiando. ¿Qué ecuación me falta usar? Me falta usar la 1, pues. La 1, si este menos le multiplican por menos ambos lados, me queda x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado igual a 36. Y miren, me va a quedar x es 4 al cuadrado, 16, más y cuadrado. Z al cuadrado es 4, es 2 por 2, 4. Y nos queda 36. Y miren que nos queda de aquí, y cuadrado. 16 y 4, 20. Paso restando me queda 16. Y me queda, miren ustedes, y es igual a más menos 4. Aquí me salen dos puntos críticos. ¿Cuánto vale lambda? Menos 1. ¿Cuánto vale x? Menos 4. ¿Cuánto vale y? Y podría ser más 4. Y z, bueno, habíamos dicho que es 2. Pero también tengo el punto crítico 2, donde lambda otra vez vale 1. X otra vez tiene el único valor de menos 4, pero y podría ser menos 4. Y z otra vez el único valor que es 2. Y hasta ahí miren dos puntos críticos. Si ustedes van al ejercicio 12 de su hoja de ejercicios, le salen todos estos puntos críticos. Miren, aquí está el punto crítico, miren, menos 1, menos 4, puede ser, y puede ser más menos 4 y 2, que es justamente estos dos puntos críticos que yo hago acá. Aquí tendrían el punto crítico a 1 y el punto crítico a 2. Pero acá tienen, miren, el punto crítico 1 más, 1 más, 1 más. Entonces de aquí nos van a salir puntos críticos a 3, a 4 y a 5, que van a ser estos, a 3, a 4 y a 5. Entonces, una recomendación, ¿no es cierto? Traten de resolver, pues, este sistema y llegar a estos tres puntos críticos. Ya sabemos que estos dos de acá vienen de este lado, de lambda igual a menos 1. Pero de y igual a 0 tendrán que nacer los otros. Y miren que en los tres tenemos y igual a 0. Miren, y igual a 0, y igual a 0, y igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso ya nos quedaría a nosotros. Pero miren, tenemos un ejercicio con 5 puntos críticos. Bueno, aquí nos quedaría, ¿no es cierto?, siguiente paso. La matriz hessiana de L en cualquier punto lambda, x y z igual. 4 variables, la matriz nos va a quedar 4 por 4. ¿Ya? Y otra vez yo digo, m es igual a una restricción y n es igual a 3 variables. Y nosotros ya sabemos que con esto nos va a tocar analizar menos la matriz hessiana 3 y menos la matriz hessiana 4. Y les tocará hacer esto 5 veces, pues. Entonces, ¿no es cierto? Esto. Para A1, les toca hacer la matriz hessiana en A1. ¿Sí? Y así sucesivamente para A2, para A3, para A4, para A5, y llegar a la conclusión que tenemos acá. ¿Qué dice? Analizando la naturaleza de los puntos críticos se determina que M tiene mínimos en menos 4, más menos 4
y 2. Es decir, justamente en estos dos puntos de acá. ¿Qué serán estos? No tengo idea. Habrá que volver a derivar todo este sistema para sacar la matriz hessiana. Evaluar A1, A2, A3, A4, A5 y ver la naturaleza. Para A1, bueno, ya el ejercicio concluye y nos dice que aquí en estos dos tiene un mínimo. ¿Ya? Entonces, se tiene un mínimo en A1, pero no es A1 completo, ¿no es cierto? Sino solamente la parte de X y Z, que sería menos 4, 4, 2, menos 4, 4, 2, con el multiplicador igual a ¿cuánto? A menos 1. Listo. Esto, obviamente, después de analizar el menor 3 y el menor 4. ¿Sí? Esto también vayan practicando. Alguien me decía, profe, bastantes de estos ejercicios se hacen en clase. ¿Habrá cómo hacer algo más? Vayan completando estos ejercicios, vayan resolviendo sistema de ecuaciones, vayan derivando, vayan sacando matrices hessianas. Reemplacen estos 5 puntos en la matriz hessiana. Calculen el determinante 3, calculen el determinante 4. ¿Ya? Finalmente, el ejercicio 19. Veamos qué dice. El ejercicio 19 dice, se desea construir una cisterna hermética en forma de un paralelepípedo, ¿ya? Regular, ¿sí? De área 21.600. ¿Ya? Entonces, área del paralelepípedo 21.600. Y queremos que el volumen sea máximo. Entonces, este ejercicio es fácil de plantear. ¿Qué es lo que quiero máximo? El volumen. ¿Y el volumen igual a qué es? A X por Y por Z. ¿Ya? Y esto quiero que sea máximo. Pero alguien dirá, no, pues, pero máximo es cuando X tiende al infinito. Claro, cuando Y tiende al infinito. Y los otros dos son distintos de cero. Pero pregunta, ¿podrá X ser infinito? No, pues, porque tengo un área limitada. Ah, entonces, mire, el área es justamente la restricción. Entonces, restringido a. ¿Cuál es el área de un paralelepípedo? Ustedes tienen una cara que el área es de XY, pero tienen dos veces. Después tienen una cara que es de XZ y después tienen otras dos caras que son YZ. Y esto tiene que ser igual a 21.600. Que esto puede verse también como XY más XZ más YZ igual todo dividido para 2, la mitad de 21.600, 10.800. Entonces, quiero construir una caja que tenga el volumen máximo, pero entendiendo que el área, ¿sí? el área del cartón que tengo, o el área del material que tengo, es decir, nosotros tenemos una plancha así gigante de 21.600 metros cuadrados. De aquí quiero ir cortando y construir esta caja. Entonces el área me está limitando, pues. Yo no puedo decir, bueno, voy a sacar, yo quiero una caja de volumen 200.000. Habrá que ver, pues, si con esta área me alcanza. Entonces, justamente eso es lo que vamos nosotros a ver. Y planteamos aquí el lagrangiano del problema. Y el lagrangiano del problema tienen una restricción, tienen otra vez 3 variables y les queda. ¿Qué es lo que quieren optimizar? El volumen X, Y, Z. ¿Sujeto a qué? Menos lambda XY más XZ más YZ menos 10.800. Ese es el problema que queremos resolver. De aquí nos quedará derivado esto con respecto a lambda menos XY más XZ más YZ menos 10.800. Y ahora sí con respecto a X nos queda
YZ menos lambda que multiplica con respecto a X, Y más Z igual a 0. Con respecto a Y, XZ menos lambda que multiplica X más Z igual a 0. Y finalmente, con respecto a Z nos queda XY menos lambda que multiplica X más Y igual a 0. De alguna manera aquí nosotros vamos a poder demostrar que X, Y, Z son iguales. ¿Sí? Aquí miren ustedes que tengo casi la misma expresión, indistintamente con X, con Y y con Z. Es decir, esta expresión con Y y con Z es igual a 0, pero esta expresión con X y con Z también es igual a 0. Y esta expresión con X y con Y también es igual a 0. Ustedes podrían igualar lambda aquí, despejar lambda de aquí, despejar lambda de acá, despejar lambda de acá, y al igualar esos tres lambda, lambda es igual a lambda es igual a lambda, ustedes van a llegar a la conclusión que X es igual a Y y es igual a Z. Entonces, ustedes de aquí, ¿qué tienen? Miren, como X y Y, Z son iguales, aquí tienen ustedes X al cuadrado, de aquí, ¿no? Más X al cuadrado, más X al cuadrado menos 10.800 es igual a 0. De aquí, X es igual. Rapidito, alguien dígame. 10.800 pasa acá sumando, dividido para 3, la raíz. 3.600, la raíz de 3.600, 60. 6 por 6, 36, doble 0, 3.600. Ya, bien está. X es igual a 60. Y obviamente lambda es igual, habrá que ver. 60 por 60, esto pasa sumando y dividimos 60 más 60. Y lambda me quedará 30. A ver, 60 por 60 dividido para 60 por 60 dividido para 60 más 60. Esto es 60 por 60 dividido para 2 veces 60. Se simplifica y me queda 60 para 2, 30. Y ese es el punto crítico. Entonces el punto crítico que tenemos ha sido 30, 60, 60, 60. ¿Ya? De aquí, siguiente paso, matriz hessiana, que tendrán que ir derivando con respecto a lambda x, y. Entonces, con respecto a lambda, 0 con respecto a x, y completemos esto. Veamos qué nos dice aquí el ejercicio. En base al ejercicio 14, pero el ejercicio 14 creo que no hicimos. Pero bueno, no importa. Aquí está el ejercicio 14. No hemos puesto la solución. Pero bueno, nosotros sabemos que este punto, la indicación es importante. Nos dice, miren, menos 60 también funciona, ojo. ¿Por qué no cogí menos 60? Porque no tiene sentido, pues que X que representa el lado de una caja. ¿Cuánto mide la caja? Menos 60. ¿Cómo va a medir un lado menos 60? Entonces ustedes van a darse cuenta que aquí tienen un máximo. ¿Cómo van a probar eso? Les invito de nuevo a que deriven esto, saquen la matriz hessiana, le evalúen en el punto crítico, vean qué secuencia tienen que seguir. De nuevo, aquí está lo mismo, ¿no? 3 variables, una restricción. Y les tendrá que salir máximo. Miren, les quito un minutito de su tiempo. Muchas veces el problema de optimización ha generado problema. Sí, sin embargo, poco a poco esto se ha ido combatiendo. No quiero transmitirles la idea que esto es mecánico, sin embargo, sí quiero transmitirles la idea de que esto tiene un procedimiento. Y que si nosotros nos apegamos a ese procedimiento, no hay mucha opción a fallar. La próxima semana se va a evaluar en componentes prácticos, en componentes docentes. Justamente ustedes el lunes tienen un control. El día jueves tenemos una evaluación en los componentes docentes que yo doy. En el tema de optimización hay que entender, a ver, optimización sin restricciones. Primera derivada igual a 0. Segunda derivada, analizo con el criterio de valores propios de Sylvester. Después tengo optimización en dominios compactos. Busco puntos críticos con el gradiente igual a 0.
busco puntos críticos sobre la frontera. Los vértices de la frontera también son puntos críticos. Finalmente comparo imágenes. Este es el procedimiento. Y lo que hemos hecho ahora, planteo el lagrangiano, gradiente del lagrangiano igualado a 0, saco puntos críticos, saco matriz hessiana y evalúo la matriz hessiana en cada punto crítico. Y me apego al criterio, pero el criterio me dice no analice todos los menores. Y hay una regla que me dice qué menores analizar. ¿Sí? Vamos entonces, más allá de aprendernos de memoria, un poquito entender que hay un procedimiento que podemos seguir y la recomendación ahí sería, veamos cómo resolver un sistema, cómo resolver, cómo calcular un determinante 3x3, 4x4. ¿Qué quiere decir ser solución? A veces se les da la solución del sistema. Y si se verifique que este es punto crítico, no se pongan a resolver el sistema, pues reemplacen el punto en el sistema y verifiquen que es solución. Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles, el día lunes va a haber un taller ahí para que ustedes resuelvan. Cualquier cosa, yo estoy pendiente de sus mensajes y seguimos conversando, ¿sí? Que tengan una buena tarde, una buena semana y que les vaya bien. Chao, chao, chicos. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, luego, profe. chicos. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, chicos. Que les vaya bien.